Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos y amantes de las historias que te dejan sin aliento. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para sumergirnos en un mundo de pasión, secretos, venganza y por supuesto, mucho drama turco. Hoy les traigo una joyita, una lista que he preparado con mucho cariño para aquellos que buscan una miniserie turca que los atrape desde el primer minuto y los tenga pegados a la pantalla hasta el final. Si eres de los que aman los romances prohibidos, los giros inesperados y las traiciones que duelen hasta el alma, entonces este vídeo es para ti. Porque hoy vamos a hablar de 10 miniseries turcas de romance y traición que te van a hacer adicto. Prepárense para maratones épicos y noches sin dormir, porque estas historias son puro fuego. Pero antes de que empecemos a desgranar esta lista imperdible, quiero recordarles que si les gusta el contenido que comparto, si disfrutan descubriendo nuevas series y películas, o si simplemente quieren formar parte de esta comunidad de amantes del buen drama, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán siempre al tanto de las últimas recomendaciones y novedades del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Prepárense porque la primera serie de nuestra lista es una verdadera bomba. Se trata de una historia donde el amor y la ambición chocan de la manera más cruel. Imaginen un triángulo amoroso donde la lealtad se pone a prueba constantemente, donde los secretos del pasado amenazan con destruir el presente, y donde los personajes se ven obligados a tomar decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. El protagonista, un hombre exitoso y aparentemente felizmente casado, se reencuentra con un amor de juventud que creía haber olvidado. La llama se reaviva y lo que comienza como un simple coqueteo, pronto se convierte en una obsesión que lo arrastra a un mundo de mentiras y engaños. Pero lo que él no sabe es que su antigua amada guarda un secreto oscuro que podría arruinarlo todo. Esta serie te mantendrá al borde del asiento con cada episodio, preguntándote quién es el verdadero villano y si el amor verdadero puede sobrevivir a tanta traición. Vamos a profundizar un poco más en esta primera joya. La serie, que podríamos titular digamos Ecos del pasado, nos presenta a Demir, un arquitecto de renombre con una vida que muchos envidiarían. Un matrimonio estable con Elif, una mujer inteligente y cariñosa, una hija adorable y una carrera en ascenso. Pero la aparente perfección se resquebraja cuando Demir, durante un viaje de negocios a su ciudad natal, se topa con Asl, la mujer que le robó el corazón en su adolescencia. Asl, ahora una mujer de negocios exitosa, regresa a su vida como un fantasma del pasado, removiendo sentimientos que él creía enterrados. Lo que comienza como una conversación casual, una cena para ponerse al día, rápidamente se transforma en una atracción irresistible. Demir se encuentra dividido entre su compromiso con Elif y la intensa pasión que siente por Asl. Los recuerdos de su juventud, la libertad y la intensidad de su primer amor, lo atormentan y lo llevan a tomar decisiones arriesgadas. Empieza una doble vida, mintiendo a Elif y justificando sus encuentros con Asl como simples reuniones de trabajo. Pero Asl no es la mujer inocente que Demir recuerda. Detrás de su imagen de mujer exitosa y segura de sí misma, se esconde un plan de venganza meticulosamente elaborado. Asl culpa a la familia de Demir por la ruina de su padre, un empresario que perdió todo tras una serie de negocios fallidos con el padre de Demir. Asl ha regresado para vengarse, dispuesta a destruir la vida de Demir y su familia. El espectador se convierte en testigo de la lucha interna de Demir, su batalla constante entre el deber y el deseo. Vemos cómo se hunde cada vez más en una red de mentiras, cómo su relación con Elif se deteriora y cómo su obsesión por Asl lo ciega ante los peligros que le acechan. El suspenso aumenta con cada episodio, mientras Asl ejecuta su plan de venganza, utilizando a Demir como un peón en su juego. La pregunta que resuena en la mente del espectador es: ¿logrará Demir escapar de la trampa que Asl le ha tendido? ¿Podrá salvar su matrimonio y proteger a su familia? ¿O sucumbirá a la pasión y la venganza, perdiendo todo lo que ama? Ecos del pasado es una serie que explora las profundidades de la naturaleza humana, la complejidad de las relaciones y la fuerza destructiva de los secretos y las mentiras. La segunda serie que les traigo es una historia de venganza en un entorno rural. Una joven regresa a su pueblo natal después de años de ausencia, decidida a hacer pagar a aquellos que arruinaron la vida de su familia. Bajo una identidad falsa, se infiltra en la poderosa familia responsable de su desgracia, dispuesta a desmantelarlos desde dentro. Pero en medio de su plan de venganza, se encuentra con el amor en la persona menos esperada, el hijo del hombre al que más odia.
Ahora, ve elegir entre su sed de justicia y los sentimientos que comienzan a aflorar en su corazón. Esta serie es un torbellino de emociones, con personajes complejos y situaciones límite que te harán cuestionar los límites de la moral y la ética. Imaginemos ahora a La hija pródiga, una serie ambientada en los paisajes áridos y la cultura tradicional de un pueblo en Anatolia. Aise, la protagonista, regresa bajo el nombre de Deniz, transformándose en una persona completamente diferente a la niña que huyó años atrás. Su objetivo es claro: la familia Karaman, dueña de las tierras y el poder en la región, pagará por la muerte de su padre, injustamente acusado y encarcelado. Deniz consigue infiltrarse en la casa de los Karaman, ganándose la confianza de la matriarca, una mujer astuta y despiadada que controla cada aspecto de la vida familiar. Su plan es desmantelar el imperio Karaman desde dentro, revelando sus secretos y exponiendo su corrupción. Sin embargo, el destino le tiene reservada una sorpresa inesperada: el amor. Ali, el hijo mayor de los Karaman, es un hombre de buen corazón, atormentado por los actos de su padre y la opresión que ejerce sobre el pueblo. Desde el primer momento, Ali se siente atraído por Deniz, su misterio y su fuerza. Deniz, a su vez, se siente conmovida por la bondad y la sinceridad de Ali, a pesar de ser el hijo del hombre al que más odia. El romance entre Deniz y Ali se convierte en un conflicto interno para ambos. Deniz se debate entre su sed de venganza y los sentimientos que comienzan a aflorar en su corazón. ¿Puede amar al hijo del hombre que arruinó su vida? ¿Está dispuesta a renunciar a su venganza por amor? Ali, por su parte, se enfrenta a la desaprobación de su familia y a la creciente sospecha de su padre, quien intuye que Deniz esconde algo. La hija pródiga es una serie que explora la complejidad de la venganza y el poder redentor del amor. Muestra cómo el odio puede consumir a una persona, y cómo el amor puede ofrecer una nueva esperanza, incluso en las circunstancias más difíciles. La serie te hará reflexionar sobre la justicia, la moralidad y la capacidad del ser humano para perdonar y amar, incluso a aquellos que nos han hecho daño. La tercera opción es una serie que explora las complejidades de las relaciones modernas. Dos amigos de la infancia, unidos por un lazo inquebrantable, ven cómo su amistad se pone a prueba cuando ambos se enamoran de la misma mujer. Lo que comienza como una competencia amistosa, pronto se transforma en una rivalidad despiadada, donde los celos y la envidia amenazan con destruir su amistad. En medio de todo esto, la mujer en cuestión se encuentra atrapada en un triángulo amoroso, dividida entre el cariño que siente por uno y la pasión que la consume por el otro. Esta serie es un retrato honesto y crudo de las relaciones humanas, donde se exploran temas como la lealtad, la traición y el sacrificio. Pensemos en El precio de la amistad, una serie que nos sumerge en la vida de Can y Emre, amigos desde la infancia, compañeros inseparables que comparten sueños y secretos. Su amistad se pone a prueba cuando la llegada de Defne, una joven artista, revoluciona sus vidas. Ambos se enamoran perdidamente de ella, dando inicio a una competencia silenciosa que poco a poco se convierte en una rivalidad destructiva. Can, el más extrovertido y exitoso de los dos, utiliza su encanto y su posición para conquistar a Defne. Emre, más introvertido y sensible, lucha en silencio por el amor de Defne, sintiéndose eclipsado por la personalidad arrolladora de su amigo. Defne, por su parte, se encuentra atrapada en un triángulo amoroso, sintiendo cariño y gratitud por Can, pero una conexión más profunda y misteriosa con Emre. La serie explora la evolución de la amistad entre Can y Emre, desde la camaradería incondicional hasta la envidia y el resentimiento. Vemos cómo los celos y la inseguridad erosionan su relación, llevándolos a cometer actos de traición y manipulación. Defne se convierte en el catalizador de su conflicto, dividida entre el deseo de no dañar a ninguno de sus amigos y la necesidad de seguir los dictados de su corazón. El precio de la amistad es una serie que aborda la complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad de la amistad y el poder destructivo del amor y los celos. Te hará reflexionar sobre el verdadero significado de la lealtad y el sacrificio, y te preguntará si es posible amar a dos personas al mismo tiempo sin lastimar a nadie. Nuestra cuarta recomendación es una serie ambientada en el mundo de la alta sociedad turca. Una joven humilde con un gran talento para la moda, se cruza con un millonario influyente que queda prendado de su belleza y su ingenio. Lo que comienza como un cuento de hadas moderno, pronto se convierte en una pesadilla cuando la joven descubre los oscuros secretos que se esconden detrás de la fachada de perfección de su nuevo marido. Ambiciones desmedidas, traiciones familiares y una red de mentiras que se extiende por generaciones, pondrán a prueba el amor de la pareja y los obligarán a luchar por su felicidad.
Imaginemos ahora Diamantes en Bruto, una serie que nos transporta al glamuroso mundo de la alta costura y la opulencia de Estambul. Leila, una joven diseñadora con un talento innato, trabaja incansablemente para hacer realidad su sueño de crear su propia marca. Su camino se cruza con el de Aras, un magnate de la industria textil, un hombre poderoso y carismático que queda fascinado por la creatividad y la belleza de Leila. Aras le ofrece a Leila la oportunidad de su vida, financiar su marca y convertirla en una estrella de la moda. Leila, cegada por la ambición y enamorada de Aras, acepta su propuesta sin imaginar los oscuros secretos que se esconden detrás de la fortuna de su marido. Pronto descubre que Aras está involucrado en negocios turbios y que su familia, los de Miran, esconde una larga historia de traiciones y ambiciones desmedidas. Leila se encuentra atrapada en un mundo de intrigas y mentiras, donde la lealtad es un bien escaso y la traición está a la orden del día. Su amor por Aras se pone a prueba constantemente mientras lucha por descubrir la verdad y protegerse a sí misma y a su familia. La serie explora la decadencia moral de la alta sociedad, la corrupción del poder y la lucha de una joven por mantener su integridad en un mundo despiadado. Diamantes en Bruto es una serie que te mantendrá al borde del asiento con giros inesperados y revelaciones impactantes. Te hará reflexionar sobre el precio del éxito, la importancia de la honestidad y la fuerza del amor para superar la adversidad. La quinta serie que les quiero recomendar es una historia de amor prohibido en un contexto religioso. Dos jóvenes, pertenecientes a comunidades religiosas diferentes y enfrentadas, se enamoran perdidamente el uno del otro. Su amor está prohibido por sus familias y por las rígidas normas de sus respectivas comunidades. A pesar de todo, deciden luchar por su amor, desafiando las convenciones sociales y religiosas. Esta serie es una oda a la libertad y al coraje, donde se exploran temas como la intolerancia, el fanatismo y la importancia de seguir tu corazón. En la sexta posición tenemos una serie que te hará dudar de todo y de todos. Una pareja aparentemente feliz y enamorada ve cómo su mundo se desmorona cuando la mujer descubre una infidelidad por parte de su marido. Lo que comienza como una simple aventura, pronto se revela como una red de mentiras y engaños que se extiende por años. La mujer, destrozada por la traición, decide vengarse de su marido de la manera más cruel e inesperada. Esta serie es un thriller psicológico que te mantendrá en tensión constante, preguntándote quién está diciendo la verdad y cuáles son las verdaderas motivaciones de cada personaje. La séptima serie es una joya que combina romance, misterio y suspenso. Una joven escritora se muda a un pueblo remoto en busca de inspiración para su próxima novela. Allí, conoce a un hombre misterioso y solitario que despierta su curiosidad. A medida que se acerca a él, descubre oscuros secretos sobre su pasado y sobre la historia del pueblo. Lo que comienza como una simple investigación, pronto se convierte en una peligrosa aventura que pondrá en riesgo su vida. Esta serie te atrapará con su atmósfera inquietante y sus personajes enigmáticos. En el octavo lugar tenemos una serie que explora las consecuencias de una decisión impulsiva. Una mujer casada, aburrida de su vida monótona, conoce a un hombre irresistible que la seduce con su encanto y su pasión. Lo que comienza como una aventura extramatrimonial, pronto se convierte en una obsesión que la consume por completo. A medida que se adentra en este nuevo mundo de placer y peligro, se da cuenta de que está jugando con fuego y que las consecuencias de sus actos podrían ser devastadoras. Nuestra novena recomendación es una serie que te tocará el corazón. Un hombre exitoso y adicto al trabajo descubre que tiene una enfermedad terminal. Decidido a vivir sus últimos días al máximo, renuncia a su trabajo y se embarca en un viaje por Turquía, en busca de la felicidad y la redención. En el camino, se encuentra con personas que cambiarán su vida para siempre y que le enseñarán el verdadero significado del amor y la amistad. Finalmente, en el 10º lugar de nuestra lista, tenemos una serie que te dejará pensando durante días. Una joven abogada se enfrenta a un caso que podría cambiar su vida para siempre. Debe defender a un hombre acusado de asesinato, pero a medida que investiga el caso, descubre que las cosas no son lo que parecen. Se adentra en un mundo de corrupción, intrigas políticas y secretos oscuros que amenazan con destruirla. Esta serie es un thriller legal que te mantendrá enganchado hasta el final, con giros inesperados y un final sorprendente. Y con esta última serie llegamos al final de nuestra lista de 10 miniseries turcas de romance y traición que te harán adicto. Espero que hayan tomado nota de todas las recomendaciones y que se preparen para disfrutar de estas increíbles historias.
Como siempre, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo y por formar parte de esta comunidad de amantes del drama turco. Espero que hayan disfrutado de las recomendaciones y que encuentren alguna serie que les encante. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas de romance y traición. Déjenme sus comentarios abajo para que podamos compartir recomendaciones y descubrir nuevas historias juntos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto con más recomendaciones y novedades del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.